Muy buenas tardes, chicas, las chicas que acaban de ingresar, Eva, Daniela, Natalia, agradecerles a ustedes por su asistencia y puntual participación. El día de hoy vamos a tener al ponente Juan Pablo Moreno. Él es docente de la universidad, odontólogo, especialista en administración de servicios y magíster en salud pública. Le rogamos, vamos a dar un momentico de unos minuticos para iniciar a las 5:05 mientras va llegando más personas y volvemos a dar inicio. De todas maneras, mil gracias a ustedes por su asistencia puntual. Muchas gracias. Entonces damos inicio a las 5:05. Bueno, ahora sí, nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas. Es para nosotros, la Facultad de Odontología del programa de graduados, un placer contar con la presencia de ustedes. El día de hoy nos acompaña el docente Juan Pablo Moreno. Él es odontólogo graduado de la facultad, especialista en administración de servicios y magíster en salud pública. Este espacio que nosotros hemos venido construyendo durante los 2 últimos años busca generar reflexiones acerca de las prácticas odontológicas y las situaciones que determinan pues el proceso salud-enfermedad o proceso vital humano, como lo nombramos también de otras maneras, y buscar desde, reitero, desde las voces de nuestros graduados y graduadas, esas reflexiones, esos análisis que potencien una mirada crítica de las prácticas odontológicas en la región y en nuestro país. Sin más preámbulo, agradecerle a todos y todas por su asistencia y procedo a darle la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Julián, muchas gracias. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí. Bien, muchas gracias. Repito, pues, a todas las asistentes y a los asistentes, muchas gracias por preferirnos a nosotros que al partido. Eso es importante. Pero bien, es una forma también como de compartir. Le agradezco a Julián la invitación en el marco pues, de los 80 años de la facultad, de nuestra querida Facultad de Odontología de la universidad. Pues yo, cuando Juli me hizo la invitación, explorando las posibilidades de temas que teníamos para hacer, había uno que en la facultad veníamos trabajando ya con población venezolana. La idea fue entonces como profundizarlo un poquito más. Yo no vengo a traer aquí como realmente como respuestas de nada. Yo creo que quedan en el aire muchas preguntas, algunas aseveraciones obvias, otras no tanto.
E insisto, pues la idea es como hacer un recorrido pequeñito por sobre todo este fenómeno migratorio. Creo que los medios de comunicación de una u otra forma, algunos, no todos, han generado un imaginario colectivo no tan positivo de este fenómeno de migración, al punto que todos opinamos solamente lo puntual que nos informa, que generalmente pues no es como algo muy positivo, deshumanizando un poco esa condición de las personas que están llegando al país por diferentes motivos. El fenómeno migratorio no es nuevo, no es solamente venezolano, creo que es pues el de más número, pero casualmente hoy que escuchaba noticias en Urabá, este fenómeno transitorio migratorio está afectando de forma fuerte la economía de todo este Urabá antioqueño, así sea un fenómeno transitorio, porque eso tiene muchas implicaciones. Entonces vemos como cubanos, haitianos sobre todo, incluso sudafricanos, pasan por Colombia de manera temporal, pues para seguir su ruta hacia el norte. Sin embargo, hoy, digamos, por todo lo que ha implicado desde los medios de comunicación, desde el fenómeno migratorio venezolano, pues la idea es como enfocarnos un poquitico en él. Eh, y bueno, nada, hacer un recorrido. Esta es la propuesta que yo les traje como para, también yo pongo aquí eso chiquitico. Esta es la propuesta que yo les traigo como para hacer el abordaje del tema hoy. Desde lo conceptual, pues aproximarnos a unas definiciones, tanto de la migración como los tipos de migración y los patrones que, digamos, tradicionalmente conocemos. Acercarnos al sistema de salud colombiano desde dos puntos de vista, haciendo una lectura muy periférica, obviamente, de qué es el sistema de salud o las implicaciones que tiene, y un marco normativo que existe para el migrante propiamente, desde Colombia, pero también desde organismos internacionales, ¿cierto? Y cómo amalgamar eso en el sistema de salud de nosotros, desde nuestra realidad y la oferta que podemos dar a otras personas no propiamente nacionales, ¿cierto? Y finalmente acercarnos a unas estadísticas que son pues muy fluctuantes, eso todos los días cambia por múltiples razones, se mantienen digamos, unos datos interesantes, pero repito, es algo que es totalmente, que puede variar en cuestión de meses. La pandemia, por ejemplo, hizo que cambiara radicalmente algunos números, algunas solicitudes, algunas atenciones, etcétera. Y yo me voy a acercar a la salud bucal, digamos, desde la parte estadística. Más adelante les hago la aclaración, porque lo que me interesa es que miremos el entorno. Creo que como lo expresaba Marc Lalonde por allá en el 70 y algo, 76 si no estoy mal, somos importantes como el sistema de salud, somos muy importantes. Creo que hacemos parte de esos determinantes, pero finalmente somos los últimos en ese eslabón. Porcentualmente, estadísticamente podemos dar una respuesta, pero infortunadamente en la forma en que se concibe, al menos en Colombia, todavía muy resolutivos de última instancia, los problemas de salud, digamos que así no va a haber un impacto positivo en la morbilidad oral de, de los colombianos y de los migrantes, ¿cierto? Yo le propondría a Julián que al final, pues, si hay preguntas o algunas observaciones o algunas, no sé, aportes, pues lo hagamos como al final, ¿cierto? Quiero comenzar con la frase de Maslow a propósito de las necesidades básicas y es sencillita, que dice que el ser humano está siempre en busca de metas y objetivos para su satisfacción, no solamente necesidades biológicas, sino también cognitivas, pero que se ve obligado a abandonar esos terrenos o esos lugares donde puede conseguir eso, porque son justamente esos lugares los que cohiben, los que por muchas razones, entre ellas las crisis permanentes y las violencias perpetuas, las que inhiben que esa realización personal y la satisfacción de esas necesidades biológicas, hablándole de sus necesidades básicas, hasta sus necesidades cognitivas, pues no se puedan dar. Los procesos de violencia, la economía, la educación, etcétera, los sistemas de salud. Parto desde ahí y bueno, la idea es entonces inicialmente retomar el concepto de migración. Si esto me deja. Sí. Entonces, la Organización Internacional para las Migraciones define la migración como el desplazamiento que ha tenido o que tuvo alguna persona a través o de una frontera internacional o dentro del mismo territorio, ¿cierto? Que cambia su lugar de residencia, donde habitualmente lo hacía. Esto independiente de la situación jurídica que presente, independiente del carácter, si fue voluntario o involuntario y de la duración de esta.
De esta manera podemos concebir que dentro de nuestro territorio también se dan migraciones, ¿cierto? Le damos otra connotación, pero básicamente hoy nos vamos a centrar en esa migración internacional, donde se traspasan fronteras, obviamente cambiando el lugar de residencia en el que habitualmente habitábamos. Algunas cifras para aproximarnos, y es que de los 7.8 billones de personas que hasta el día de hoy somos en el mundo, 281 millones se cataloga como migrantes internacionales, es decir, que han pasado fronteras y han cambiado su lugar de residencia, como lo dice la organización, independiente de la razón que tuviera, ¿cierto? Independiente de la condición que los obligó. Eso equivale en términos porcentuales a más o menos el 3.6% de la población mundial, ¿cierto? Teniendo en cuenta, insisto, que al día de hoy somos 7.8 billones de personas en el mundo. Esto es un gráfico que, si bien ahí no está relacionado al 2020, sí sigue con coherencia la cifra que acabamos de mencionar, y que en términos un poquitico más exactos dice que en los últimos 30 años se ha aumentado más o menos en 120 millones, es decir, de 1990 hasta 2020 se ha aumentado en 120 millones la cantidad de migrantes que en el mundo, pues en el mundo. Desde 1970 la cifra se ha triplicado desde ese entonces hasta el día de hoy. Ahora, las migraciones, pues eso hace parte de la condición humana, eso no es nada nuevo. Lo que sí tenemos que analizar y poner el ojo ahí es el porqué de las razones, las motivaciones. Las migraciones programadas pueden ser exitosas desde todo punto de vista, pero eso no es la constante, ¿cierto? Al menos en los países de nosotros no es la constante. Finalmente, ahorita vamos a mirar cuáles son las motivaciones, tanto externas como internas, que hacen que las personas decidan cambiar de su lugar de residencia. Esto también es de la Organización Internacional de Migraciones, que nos muestra por continente e incluso separado por América Latina y el Caribe y Norteamérica, la cantidad de gente que ha migrado en un periodo de más o menos 30 años. Entonces miramos cómo en casi todos es aproximadamente el doble en esos 30 años, en casi todos, unos más, otros un poco menos. Miramos que América Latina y el Caribe pasa de 7.14 millones a 14.8 millones de migrantes. Y obviamente América del Norte pues tiene una altísima cantidad, superándolo obviamente pues por las razones de que en el mundo es de los países, sobre todo Estados Unidos y en menor medida Canadá, los países elegidos por muchas personas, incluido Europa, Europa Occidental, también para cambiar de residencia, ¿cierto? Por las condiciones que pueden ofrecer las economías, tanto pues en términos sociales, políticos, económicos. Hablando un poquitico entonces y teniendo en claro como más o menos lo que definimos como migración, hay algunas tipologías de migración. Diferentes organizaciones las catalogan, las dan una perspectiva diferente. Eso es interesante. Yo traje unas, no todas, algunas como para tenerlas como referencias. Hay unas que llaman migraciones humanas según los orígenes y destinos, ¿cierto? En este sentido tenemos las migraciones que se hacen desde el área rural hacia el área urbana, que en países desarrollados, pero también en países vías de desarrollo como el de nosotros, se dan por varias razones. Aquí lo exponen como el asunto de que en las metrópolis se encuentran mejores oportunidades, es cierto, pero no hay que desconocer, y sin adentrarnos muchos en el tema, que Colombia, producto de los conflictos que ha vivido, ha tenido migraciones internas no programadas, con las consecuencias que eso puede traer para las personas que abandonan sus lugares de origen a llegar a lugares que desconocen, oficios que no tienen y con todas las carencias posibles. La principal es la migración rural-urbana. Sin embargo, últimamente se han venido presentando en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, la migración urbana-rural, esto porque se han mejorado carreteras, se han mejorado comunicaciones y se ha hecho un incremento del turismo ecológico, ¿cierto? Y eso para las personas pues ha representado la posibilidad de estar en el campo, como por tenerlo como su lugar de residencia, pero no son pues la constante. Normalmente se hace de la zona rural hacia las metrópolis. Considerando otra categoría, están migraciones según grados de libertad, y es que no todas las migraciones se hacen pues amparados o bajo la lupa de que yo quiero ir. Realmente hay muchas en las que hay persecuciones por índole político, económico, por desastres naturales, persecuciones religiosas, etcétera, que lo que hacen es que las personas pues tengan que salir de sus países.
en lo político, en lo económico, estamos hablando de implicaciones en la no satisfacción de necesidades básicas y con ello la posibilidad, como lo mencionaba Maslow al inicio de la charla, pues de salir a buscar mejores garantías que mejoren sus calidades de vida, ¿cierto? Esto podríamos hacer que un alto porcentaje de la migración venezolana, colombiana, está enmarcada, digamos, en esta tipología de migración. Y hay una migración geográfica, pues la definición que da la OIM nos la mencionó ahorita. La migración internacional, cuando se hace de forma regular, pues tiene muchísimo más control. Y tener más control de una u otra forma, desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista optimista, del de deber ser, pues otorga mejores garantías al migrante, porque el país que recibe, pues tiene toda la información de quién está, de dónde está, de qué condiciones viene, hacia dónde está, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus vulnerabilidades y poder hacer acciones específicas para eso, ¿cierto? Como hay información de parte del país, desde donde sale la persona hasta donde llega la persona, se puede hablar de un mejor control en ese sentido. Sin embargo, como lo mencionaron ahorita también, hay migraciones al interior de los países. La mayoría de los países permiten que sus habitantes se muevan de manera no tan controlada dentro de su mismo territorio, lo que hace que, independiente de las razones, en Colombia ha sido por el conflicto armado unas cifras, digamos, preocupantes, que las personas se vayan de un lugar a otro sin necesidad de pasar fronteras. Eso sí, con muchas consecuencias para quien recibe, el departamento, el municipio que reciba y obviamente para los individuos. Si miramos esas tasas que vemos ahí, la tasa de migración interna en Colombia es del 36.2%, casi que duplica la que se hay en países en desarrollados y un poco menos que las que ocurren en toda Latinoamérica. Miren esa cifra de 30 años, del 85 al 2015, se habla de 6.9 millones de personas que se desplazaron por el conflicto armado, lo cual equivale al 14.3% de la población colombiana. Somos el segundo país con más desplazamiento interno después de Siria. Es una cifra bastante importante. ¿Esto por qué lo estamos hablando? Porque esto también va a dar cuenta de cómo se configura Colombia como un país que va a ser, que pasó de ser emisor, ¿cierto? De sacar gente, de ser emigrante, a ser un país que recibe gente. Si bajo esas circunstancias entendemos que los mismos colombianos todavía por razones internas no nos hemos podido acomodar, va a ser todavía un poco más complejo procurar dar el bienestar, dar estabilidad a quienes de una u otra forma están llegando al país, no precisamente pues por voluntad. Uno lo escuchaba a manera de chiste recientemente con lo que pasó en Oriente, que decíamos como qué tristeza que los manden para Colombia, y era porque de una u otra forma todos tenemos una lectura de que la situación acá no es la mejor. Pasar unas personas cuando los talibanes entraron a controlar, pasar de esa situación, digamos, tormentosa, y de una u otra forma todo el comentario, todos los chistes, todos los memes, todas las noticias fueron si estamos en capacidad de recibir eso. Eso lo hacíamos a manera de conflicto, pero la misma pregunta la tenemos que hacer. Si estamos en capacidad de recibir población independiente de su origen y ofrecer toda la estabilidad que se puede. Entonces, ahí es donde vamos a entrar a hacer el análisis pequeñito desde de la salud bucal. No precisamente desde la boca, sino desde las condiciones que ofrecemos como país a las personas que llegan. Obviamente nos vamos a centrar aquí. Esto es una gráfica que nos muestra, a pesar de que nosotros lo vimos muy de cerca, todavía no somos ni un país que está recibiendo mucha gente, no figuramos en los 10 primeros lugares, ni Venezuela es un país que todavía pues salga mucha gente. Como si lo pueden ver a la izquierda de sus pantallas, están viendo los países receptores. Estados Unidos obviamente encabeza la lista, Arabia Saudita en todos los años, esto es de 2017, sigue conservándole las mismas posiciones, Alemania, ¿cierto? Y los países emisores son India, gran cantidad, la mayor población mundial, México por su cercanía con Estados Unidos, Rusia por su gran tamaño también, y China. Mire que son países bastante poblados y países que tienen también fronteras estratégicas, sobre todo México. México es un país con bastantes emigrantes. Ahora, las razones, pues eso retornamos a la primera diapositiva, pirámide de Maslow, necesidades básicas. No podemos pedir la autorrealización de un individuo en tanto sus necesidades básicas, entre ellas respirar, comer y descansar,
no estén satisfechas y las que sigue encabezando Maslow para llegar como a la autorrealización personal, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista externo, nos denotan así. Hay falta de alternativas para logros ocupacionales, hay incertidumbre social por el futuro económico y como lo decía ahorita Maslow, es la misma sociedad y su conflicto interno la que a través de la violencia y necesidades básicas insatisfechas produce, alienta, motiva a que las personas pues salgan de ese país. También hay unas causas internas. Esas causas internas se enmarcan en frustraciones, ¿cierto? La frustración por expectativa de vida, a lo que yo planeé, a lo que yo hice y a lo que me tengo que acoger, la frustración por realización personal, la convicción de la imposibilidad de realización ética valorativa en la sociedad de origen. Eso es muy importante, es porque, como lo decía yo ahorita cuando quise hacer el abordaje del tema, yo decía, hay que poner el ojo en Colombia como país receptor, ¿cierto? Sí podemos ofrecer las condiciones que ofrece Estados Unidos, que ofrece España, que ofrece Alemania, Emiratos Árabes al inmigrante, sin decir que sean las mejores tampoco. Es decir, pero no en todos los aspectos hay tanta complejidad. Eh, Todos en el imaginario colectivo, pues todos tenemos algún familiar, algún conocido, que cuando hablamos de migración dice, pues sí, tenemos un tío, tenemos un amigo, tenemos varios compañeros que están en Estados Unidos, en Canadá, ahora pues con el asunto de la globalización en Europa con muchas más partes, pero generalmente, sobre todo para nosotros los suramericanos, el patrón de migración normalmente se ha dado en el sentido sur-norte. Salimos de países en vías de desarrollo, pues que es el eufemismo que utilizamos todos para decir, pues en los países pobres, hacia países más desarrollados, con economías más fuertes, donde se pueden mejorar sus posibilidades laborales y mejorar esas expectativas y compensar un poco esas frustraciones que motivaron la salida del país. Entonces, normalmente la migración en Sudamérica se ha dado en ese sentido sur-norte, generalmente hacia Estados Unidos, hacia Canadá y hacia el occidente europeo, Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra y en menos medida pues a Escandinavia, ¿cierto? Lo mismo sucede en África y en otras partes del mundo, pero específicamente nosotros, digamos que este es el imaginario que tenemos nosotros frente a la migración. Ahora, esos países receptores han puesto como unos filtros últimamente, sobre todo en esas migraciones que se hacen voluntarias o que se hacen con planificación, y es que esos filtros no están recibiendo a todas las personas. Básicamente crean como unos perfiles de las necesidades que tienen, tanto de mano de obra no calificada y específicamente lo que voy a comentar aquí, de mano de obra calificada, de personal altamente formado, desde técnicos, tecnólogos, pues, profesionales, especialistas, magíster y doctores, que es lo que se ha conocido el fenómeno como el drain brain, que es la fuga como de cerebros o el drenaje de cerebros, que es donde esos países están buscando que esas personas con cierta formación pues haga parte de esa economía, que si bien hacen la inversión, también saben que eso representa para ellos una dinámica positiva en la economía. Al revés, pues como ha sucedido, conoce uno quizá de cerca algunos casos, muchas personas también lo hacen porque pese a la preparación, digamos, no consideran que sea la forma más adecuada la remuneración o la condición laboral, pese a todo lo que se han formado en los países. Entonces también deciden salir del país por estas motivaciones. Hace poco escuché también que Boris, que es el que está ahorita de primer ministro británico, con esto del Brexit, pues se ha visto en dificultades, sobre todo de mano de obra no calificada, por la salida de la Unión Europea, que lo que están buscando es abriendo nuevas visas, fueron como 10.000, 12.000, no recuerdo bien, para que entrara gente al Reino Unido a poder hacer todas esas actividades. Porque esa salida permitió, pues, no, complicó la posibilidad de un funcionamiento como lo venían haciendo cuando funcionaban como Comunidad Europea, como Unión Europea. Hay otras dinámicas de migración y eso es lo que quise pues como mostrarles al principio y he sido como enfático. Ojo, Colombia, porque en esos momentos, sí, cuando nos miramos como Colombia, incluso como Venezuela, que van hacia el norte, decimos vamos a economías un poco más sólidas, más robustas, que con sistemas de salud diferentes, yo no diría que mejores, pues yo en el concepto pues no considero el sistema de salud estadounidense como el mejor, pero creo que en términos de la posibilidad del ingreso se puede facilitar, digamos, la adquisición de esos seguros. Y repito, sin que sea el mejor, pero al menos se garantizan algunas necesidades.
El caso contrario es esta migración que se da, que es la migración sur-sur. Este tema lo está trabajando mucho el profesor Andrés Agudelo, uno de los egresados de la facultad, así como algunos autores chilenos y argentinos han trabajado este asunto de la migración sur-sur, porque aquí ya las condiciones y el contexto cambia completamente, ¿cierto? Aquí hablamos de migración de personas de países de ingresos bajos, inmigraciones de países de ingresos medios, entre esos mismos países, país de ingreso medio, ingreso bajo, o de ingreso bajo, ingreso bajo. Y eso va a tener unas implicaciones grandes cuando lo queremos abordar desde la situación salud de la persona que migra, porque ahí ni economía, ni sistema, ni nada. Ahí la persona entra en una vulnerabilidad mucho más grande, que es lo que puede estar denotándose un poco aquí en Colombia, ¿cierto? En el quinquenio 2010-2015 hubo un aumento significativo del 70% de todos los flujos de migración en América del Sur, causados por la disminución de oportunidades laborales, lo decíamos ahorita, y las ganas de mejorar la situación económica en la región. Sin embargo, repito, no sé qué tan sólidas las economías están para que dentro de los conflictos que hay entre los países puedan recibir una alta carga de personas para ofertar los mínimos, ¿cierto? Eso se convierte en un problema tanto para los que llegan como para los que están. Ahora, y disculpe un momentito. Hablar de los determinantes sociales es supremamente importante, porque uno sabe la interacción desde los determinantes estructurales, desde los determinantes intermedios, cómo inciden positiva o negativamente en los individuos y en las colectividades. Si estamos hablando de países que por su situación política y económica y social está haciendo que sus habitantes abandonen las regiones, uno podría hacer de forma, pues, inferir pues, de forma sencillita, sin entrar mucho en el detalle, que algo dentro de sus determinantes está fallando, ¿cierto? Y la falla en esos determinantes van a incidir, obviamente, en la salud de las personas, en la salud general, incluyendo la salud bucal, que hacemos parte de ello, por supuesto. Pero si a ello le sumamos que también al país que llega tiene unas condiciones que no están en manos del personal de la salud, no responden a las necesidades, no responden a las inversiones que se tienen que hacer, son determinaciones, son determinantes de otro tipo, de otra envergadura, pues eso lo que va a hacer es suscitar una doble condición, es decir, salgo de un lugar donde estaba expuesto, donde estaba vulnerable, estoy llegando a un lugar donde también por su configuración política, económica y social, también me siento, también puedo estar vulnerable, ¿cierto? Aquí miramos que el nivel de exposición, el grado de vulnerabilidad va a traer unas consecuencias también desiguales, dependiendo de la situación. Ahora, sabemos que todas las personas que migran no están en la misma condición. El hecho de que sean desde los determinantes estructurales en los ejes de desigualdad, saber que es una mujer, saber que es un niño, saber que es un adulto mayor, todo eso va a incidir para que el abordaje y las formas en que se enfrenta a esas nuevas situaciones pues genere mayores o menores oportunidades. Esto es determinante, quise hacer como énfasis en ello, es porque en los tipos de migración cuando es planeada, cuando es planificada, cuando se hace con objetivos con tiempo, pues no es tan apremiante. Puede que esté incidiendo negativamente lo que se esté viviendo, pero cuando se hace de manera intempestiva, cuando se hace de manera abrupta, cuando no hay planeación, cuando incluso se hace de manera irregular, lo que sucede es esto, que salimos de unos lugares donde no es posible habitar más por múltiples razones y llegamos, primero, de forma irregular, que no estoy condenando eso para nada, pero segundo que se hace más difícil poder identificar, poder acceder, poder entender cómo me puede ayudar el país que me recibe, que aparte tiene dificultades, el caso pues de nuestro país, de Colombia, ¿cierto? Y que el servicio de salud, repito, en la forma en que se concibe en Colombia, o al menos de la forma en que lo hemos abordado, lo hemos estudiado, pues sigue teniendo un alto componente resolutivo, es decir, que la persona llega ya cuando el diagnóstico está avanzado, el diagnóstico no, la entidad, la enfermedad está avanzada y que casi pues que las soluciones son de rehabilitación o paliación, y eso tiene secuelas pues biológicas altas y obviamente en costos también muy altos, ¿cierto? Ahora, también, así como hablamos ahorita en la migración norte-sur, que se está generando como una especie de filtros para las personas,
digamos que los países donde da la migración sur-sur son un poco más flexibles en términos del respeto de derechos humanos, en que las personas habiten los territorios e incluso puedan hacer pues múltiples actividades. No hay tanta restricción en esos términos. Todo migrante, independiente si es sur-norte o sur-sur, yo creo que todo migrante o sur-oriente, cuando lo hacen hacia Europa, todo migrante, toda persona que llega a un territorio diferente, pues digamos que se puede enfrentar en mayor o menor medida pues algunos retos que son, primero, de integración y adaptación a esas nuevas culturas, a esas nuevas tradiciones, a esas nuevas formas de vida. Segundo, a la competencia laboral, dependiendo mucho de la formación de la persona, de los fines con que fue y de la forma como llega, ¿cierto? Al aumento de la discriminación y la xenofobia, que creo que en el caso particular que estamos hablando, como lo dije al principio de la charla, no ha sido la excepción. Se ha creado un imaginario muy negativo frente a la población venezolana, que entre otras uno dice, pues hombre, injusto. Injusto desde todo punto de vista porque es como el mismo reflejo que tenemos nosotros ante el mundo. No todos no todos son así, ¿cierto? No sé en qué medida entrar aquí a hacer mi juicio de valor con los medios de comunicación o lo que sea, pero digamos que es un fenómeno que definitivamente se viene dando. Xenofobia, discriminación, selección de mano de obra, que eso ahorita lo abordamos y va a tener unas implicaciones grandes, y obviamente problemas de salud, no solamente con los que vienen, sino los que se presentan en el territorio y de acuerdo a la condición, pues lo que se va a generar. En ese sentido, y como lo dije ahorita, recuerden que esa migración sur-sur no pasamos de menos a más. Pasamos de igual a igual, o hay veces de igual a menos, o de una situación a una situación quizá un poquito más difícil, ¿cierto? Y es como lo dice acá, que los países receptores tienen menor capacidad de dar respuesta social y obviamente en el sistema de salud comparado con las condiciones que pueden dar unos países más desarrollados. Yo quiero referirme acá a algo muy vigente. Voy a hablar de la pobreza en Colombia, pobreza monetaria, por efectos del tiempo, por efectos de eso, y para que lo entendamos, pues aquí como entre todos, porque hay muchas concepciones, ¿cierto? Pero en la pobreza monetaria, el DANE reportó para el 2020, a raíz de la pandemia, obviamente, que más o menos en la línea de pobreza, está en condición de pobreza, estaban 21 millones de personas. Colombia en estos momentos tiene más o menos censados 50 millones de personas. Eso nos está dando, en términos porcentuales, estamos diciendo que el 42.5 de la población colombiana está en condición de pobreza. 42.5, estamos hablando de casi la mitad, 21 millones de personas. Que en condición de pobreza extrema, que es todavía más grave, 15% de la población del país, casi 7.5 millones de colombianos más o menos. Recordando que la pobreza, la condición de pobreza, muchachas, yo me sentí como en clase, la condición de pobreza es cuando no se tiene la cantidad suficiente para las calorías que necesitamos para nuestro gasto diario, no tenemos para nuestros gastos básicos como vivienda, servicios públicos y vestuario, que fue malentendido en algún momento que se leyó, no estoy diciendo ni lo estoy defendiendo, pero que se entendió que un hogar colombiano cuando tenía 300.000 pesos o más de 350.000 pesos, no, era por persona en el hogar. Si un hogar conformado por 4 personas, cada persona, vamos a hablarlo en términos más cristianos, si hay 1.600.000 pesos, es decir, 400.000 pesos por personas al mes, en Colombia se considera que esas personas están en condición de pobreza. El dato exacto son 331.000 pesos. Si hay menos de 331.000 pesos por individuo en familia, eso se haría pues en un promedio, estaríamos hablando de las personas en condición de pobreza para satisfacer todas las necesidades que tiene una persona, ¿cierto? De ahí, que hablando de la pobreza monetaria, estamos diciendo que Colombia tiene efectivamente el 42.5% de la población en situación de pobreza. Eso es un alto porcentaje. Eso, desde la mirada que estamos dando ahorita, de los determinantes sociales de la salud, empieza a aportarnos, a reforzarnos la teoría de que se nos va a dificultar más proporcionar a la población que está llegando las condiciones necesarias para satisfacer sus demandas en salud, ¿cierto? Si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, si nos vamos un poquitico más restringidos y nos vamos a la seguridad social,
y lo abordamos desde el sistema de salud y todo lo que lo compone, ¿cierto? Enfermedad general, licencias, maternidad, las empresas promotoras de salud, las IPS, etcétera. Aquí el panorama pues empieza a mostrarse un poquitico, digamos, ambivalente. Hay unos estudios que generó en la revista de la Facultad de Odontología un grupo de economía de la salud de la Universidad de Antioquia, muy interesante frente al gasto que se hace en salud, un histórico que hicieron ahí. Bueno, aquí quiero antes de llegar a eso, es mostrar más o menos a mayo de 2019 cómo se estaba proyectando el país en términos de cobertura, pero que quiero que quede claro que cobertura nunca ha significado acceso oportuno y acceso a servicios de calidad. Es decir, podemos decir acá, según este gráfico, que la población colombiana para ese entonces proyectaban el DAN era de 50 millones de habitantes aproximadamente, es un poco más, y que teníamos asegurados en los diferentes regímenes contributivos subsidiados y de excepción, teníamos afiliados entre los tres 47.549.646 habitantes. Eso en términos porcentuales daba que el 94.99% de la población colombiana estaba afiliada al sistema de salud. Sin embargo, en la literatura que siempre se revisa, sin embargo, en las investigaciones que uno mira, tanto con enfoques tanto cuantitativos como cualitativos, creo que hay un común, y es que siguen habiendo trabas de todo tipo, no en todas las EPS, pero siguen habiendo trabas administrativas, siguen habiendo problemas para acceder a tratamientos de manera oportuna, sigue habiendo demasiado tiempo entre la consulta para un especialista, que son básicamente lo que ha dicho la gente a través de esto. Es decir, la cobertura como tal no está garantizando, no da cuenta de que el sistema sea efectivo al momento de hablar de la atención en salud, ¿cierto? Lo que decía ahorita y con el Grupo de Economía de la Salud era que las EPS, como parte fundamental de nuestro sistema de salud, a través de sus planes de beneficios, pues tienen una gran oferta en salud bucal. Más o menos el 89% de los servicios que se disponen en el país lo pueden ofrecer las EPS. Estamos hablando desde la consulta general de odontología hasta la consulta de especialista con periodoncia, endodoncia, cirugía, etcétera, e incluso en rehabilitación, pues hablamos de prótesis mucosoportadas totales, que lo han hecho pues muchos municipios con sus adultos mayores. Esto, digamos, lo que en un panorama general, Colombia dentro de su sistema de salud, dentro de la oferta de servicios en odontología, tiene la posibilidad de ofertar un gran número de servicios. Sin embargo, aquí viene algo. En la propuesta que se hizo de la formulación de la política pública para Medellín 2013-2022, que se hizo contando no solamente con los expertos de la academia, se hizo contando pues con las mismas empresas promotoras de salud, contando con el gremio, contando con la comunidad, se llegó a la conclusión de que la salud bucal todavía no es abordada de una manera holística, todavía sigue siendo un asunto muy clínico, un asunto muy reparativo, ¿cierto? Y que se le da pocos recursos, y que esos pocos recursos se traducen en algo sencillo, y es disminución de la oferta, y la disminución de la oferta del servicio, pues bajas coberturas, llegando a unas conclusiones más o menos de las dos entidades que participaron, que menos del 20% de la población accede a la atención odontológica en EPS, que eso daría cuenta para entrar a otro tema, que es como la práctica odontológica a un liberal, pues permite como que esa dinámica que la gente consulte por otros lados, pero también es pensar la gente que tiene las posibilidades. Recuerden que estamos en el marco de la migración Colombia, o de la migración de venezolanos a Colombia. Ahora, otro punto importante en la revisión de este artículo era que de la unidad de pago por capitación que se tenía proyectado en el 95, era que el 17.5% de esa unidad de pago por capitación se destinara para todo lo de salud oral básica. Sin embargo, en estudios recientes, como lo dice ahí, se ha comprobado que menos del 4% se está destinando para eso. Entonces tenemos un sistema que desde la salud bucal está restringiendo la atención a la respuesta inmediata, ¿cierto? Ya sea la exodoncia, la endodoncia, en muchos casos a la rehabilitación pues por operatoria o por otro tipo, ¿cierto? Tenemos una reducción en la unidad, en el dinero que se destina para las atenciones de los pacientes, y baja oferta del servicio, ¿cierto?
Eso en términos de las personas con más necesidades está generando entonces que efectivamente no se pueda dar la respuesta que se está necesitando. Ahora, abordar esto también desde el punto de vista normativo, supremamente importante, pues partimos de que los migrantes tienen desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución Política de Colombia en todo su articulado, que pues me di como la tarita de mirarlos aquí rápidamente, desde algunas sentencias de la Corte Constitucional, una de ellas que dice, y lo leo textualmente, a todos los recuerda que los estados están obligados a garantizar a todos los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación de irregularidad, no solo la atención de urgencias con perspectiva de derechos humanos, atención en salud preventiva con un enérgico enfoque de salud pública. Insisto, que será como la parte final de la charla, y es, bueno, y entonces, si lo seguimos dejando al momento de la consulta de la urgencia, la morbilidad no va a mejorar, los problemas van a seguir aumentando, el gasto va a seguir aumentando y el costo biológico del individuo que pierde sus piezas dentales, que se le empeora la situación del cáncer oral o algún otro tipo de problema periodontal, etcétera, todas las enfermedades que podamos tener en boca, pues va a tener implicaciones biológicas grandes, ¿cierto? Los objetivos del desarrollo sostenible también lo hablan desde la perspectiva de otorgar al migrante las oportunidades de trabajar más de forma digna y sin riesgos, sin ningún tipo de riesgo, ¿cierto? Colombia ha generado, digamos, una respuesta normativa que lo que busca que en esa jerarquía normativa pues se empiecen a articular tanto las respuestas de las entidades, de los entes territoriales, junto con todo su sistema de salud, para dar una respuesta adecuada. Entonces, aquí no quiero hacer mucho énfasis porque es mucha norma, pero quería que quedara claro que sí se ha hecho. Lo que pasa es que hay críticas, que no se ha hecho quizá de la forma adecuada. La Universidad del Bosque frente al COMPES 3590, si no estoy mal, ahí lo tengo, hace un estudio bonito pues, en el que dice el por qué no ha tenido una respuesta oportuna. Entonces, jerárquicamente también tenemos leyes. La primera, donde habla de la política integral de atención humanitaria para atender la emergencia social. Hay otra ley que es la 1997, que es donde habla de la posibilidad de adquirir nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas venezolanos en situación de migración, sea regular o irregular. Y está esta resolución, la creación del permiso especial de permanencia, que ya pasa a ser, digamos, obsoleto porque viene una nueva configuración que enseguida la vamos a ver. Se hizo un COMPES también, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde se buscaba hacer un diagnóstico de la situación general, mirar cuáles son las prioridades de la población de acuerdo a la demografía que tenemos, a la dinámica demográfica, a la morbilidad, a la mortalidad, para emprender acciones que den solución a eso. Entonces, digamos que hay un marco normativo bien robusto. El asunto está en cómo se está implementando, cómo estamos haciendo esos seguimientos y qué indicadores tenemos de eso. Ahora, yo quiero llegar a esto, que es que hay en enero de 2021 que teníamos nosotros en términos de, me miro la hora, para saber cómo voy, de venezolanos en Colombia, más o menos en el corte, esto es de migración, esto de Migración Colombia, más o menos por rango de calor, ahí lo están viendo en el mapa y en la tabla lo están viendo, más o menos estaba calculado en que a enero de 2021 había 1.742.927 venezolanos en territorio colombiano, en departamentos específicos estratégicos, digamos norte de Santander por su cercanía, pues, por su límite con el país, lo mismo que La Guajira, Santander, Antioquia, Atlántico. Lo teso de esto es mirar que la población irregular es casi, de esta población general, es el 54%, es decir, más de la mitad de los habitantes venezolanos que están en territorio colombiano están en condición irregular. Por eso ese permiso especial de permanencia, pues recientemente se buscó hacer el cambio y se creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. ¿Por qué? Porque lo que busca es que pasen de esta protección personal a un régimen migratorio ordinario. Identificar a las personas que están en el territorio permite generar políticas públicas mucho más precisas, conociendo cuál es la dinámica demográfica, conociendo cuáles son las necesidades, cuáles son las morbilidades, cuál es la mortalidad y poder emprender acciones frente a eso, ¿cierto? También entendiendo que laboralmente el migrante en situación irregular
se ve sometido a explotación laboral, a trabajos de forma indigna, ves un poco más expuesto. Puse a propósito pues esa gráfica porque me parece que es lo que vemos común y es lo que uno se pregunta, ¿y en caso de accidente qué? ¿Quién responde? Si eso no hay una vinculación laboral efectiva y se ha dado el debate frente a eso. Eh, También tenemos que la condición de irregularidad implica disminución en los aportes de los migrantes a la economía, es decir, como están en la irregularidad, no hay impuestos, no hay contribuciones, no hay parafiscales por parte del empleador, por parte del empleado, y eso también se traduce entonces, digamos que en un detrimento para ambas partes. Este permiso especial de permanencia ya no se va a usar y lo que se busca con este ETP es poder dar una identificación, registrar, documentar de forma formal a cada uno de los venezolanos que están en territorio colombiano para conocer sus condiciones y sus necesidades específicas o las vulnerabilidades que tiene y poder hacer una atención más precisa, al menos desde el deber ser, eso es lo que se está pretendiendo, ¿cierto? Repito, a enero de 2021, 1.742.927 personas, migrantes pendulares, entiéndase como que en esta línea que les muestro acá, esa azulita que se crea ahí entre Colombia y Venezuela, pues son personas que constantemente por razones de estudio, por razones de trabajo, están pasando fronteras sin necesidad de cambiar su residencia, por eso son tantos migrantes pendulares. Eso a corte de julio 30 de 2020, personas que están en tránsito, es decir, su destino no es Colombia, puede ser Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, lo que sea, hay 40.000, a esa fecha habían 40.948 personas, ¿cierto? Que están pasando pues por Colombia, pero es un asunto transitorio. Esto ha sido la cantidad de migrantes que se han presentado en Colombia en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, corte de enero del 2021. Miramos que ha sido incremental, exceptuando 2020, por asuntos de pandemia se presentaron algunos retornos a Venezuela, pero digamos que ha sido ascendente siempre. Posiblemente con la normalización que ha tenido el país, pues es posible que aumente más. En términos de distribución en el país de venezolanos en Colombia, tenemos que el 51% son hombres, mientras que el 49% son mujeres. Eso lo muestra esta gráfica más o menos. Miren que una gran concentrado de la población es población económicamente activa. Si miramos los de 18 a 29 años, 30 a 39 y 40 a 49, digamos que es el volumen más alto que hay de pobladores en Colombia. Si a eso le sumamos la informalidad, la imposibilidad de trabajar, el problema se va haciendo un poquitico más color de hormiga. La distribución está por hombre-mujer, así como lo vimos ahorita, realmente son 2 puntos porcentuales ahí los que los diferencian, realmente son muy similares, esto en miles de personas, ¿cierto? Entonces, esto también en lo que va el corte que se hizo a 31 de diciembre de 2020. Ahora, en términos de salud, miren la cantidad de personas que están afiliadas al sistema de salud colombiano. Y eso, si lo tenemos en cuenta, pues como personas afiliadas, ya sea por régimen contributivo subsidiado, aproximadamente el 13-14%. Los principales departamentos con más afiliaciones, pues que corresponden con los que más habitan, ¿cierto? Exceptuando Guajira, está Antioquia Atlántico con Dinamarca, Norte de Santander y entra Valle del Cauca. El gasto que se ha hecho en salud en Colombia desde 2017 a 2020, específicamente en la población venezolana, ha sido de 130.000 millones de pesos. No es una cifra tan grande comparado con los problemas que digamos que presenta Colombia en términos de corrupción, ¿cierto? Y hay otro tanto que se ha visto reflejado en términos de vacunación, con 31.000 millones en términos de vacunación para la población venezolana. Estos son unos datos en términos de atenciones en salud. En el 2019, no es población, es número de atenciones en personas procedentes de Venezuela, y miren cómo disminuyó a 2020, pues producto también del cierre de servicios, del colapso de la economía, como se hizo. Aquí hay otros tipos de gráficas que quiero que vean esta atención por grupos de población. Esto es tomado también de Migración Colombia. Miren que las personas que más se han atendido son jóvenes y adultos. Jóvenes con el 38.88%, adultos con el 27.47%. Algunas de las enfermedades que más se han reportado por acá en año 2018 azul, fucsia y gris, 2019 y 2020 respectivamente, han sido malaria, dengue, bajo peso al nacer, desnutrición aguda, etc.
Como para, yo sé que se me está acabando el tiempo, la idea es aquí en Antioquia, pues traje como unos datos particulares, hay 157.949 personas a enero 2021, Medellín particularmente presenta 90.100 personas, y algunos datos, y yo quiero ser claro con esto, digamos para esta presentación, solicité una base de datos con algunas variables interesantes, por muchas razones, digamos, se restringieron a 5 variables, que eran la situación, la edad y el diagnóstico. Sin embargo, cuando estábamos mirando el diagnóstico, mirábamos que de forma indiscriminada, yo voy a hacer, digamos, voy a crear la ruta para decirles, no entiendo por qué cuando salía K020 aparecía caries limitada al esmalte, eso está bien, pero más adelante aparecía acá el mismo K020 con otra denominación, también de caries, pero no limitada al esmalte. Eso en términos de decisiones y de estudios pues puede representar pues, malas decisiones, ¿cierto? Entonces aquí les quiero mostrar como algunas cositas básicas de lo que encontramos. Situación del migrante, ojo, esto no es de los que hay en Medellín, esto es de los que han consultado por diagnósticos de odontología, que se pudo recuperar esos datos. Fueron aproximadamente 2.363 personas desde el año 2018 a 2021. 2.300 personas que han consultado. Entonces aquí está la situación del migrante que consultó por odontología y por el año y por su condición, por su situación, irregular o regular. Obviamente estamos viendo que desde el 2018 2019, 2021, la condición regular es la que más ha tenido acceso a servicios odontológicos. Podría más o menos uno suponer, primero, independiente si es del régimen contributivo subsidiado, pues la posibilidad, básicamente subsidiado donde viene la base de datos, la posibilidad de hacerlo de manera, digamos, no solamente por un asunto de urgencias. Y mire que de forma irregular o situación irregular, solamente el 7% y el 9% en el 2020 y 2021 respectivamente. Si miramos la situación del migrante por sexo, miremos que las mujeres son las que más están, digamos, ojo, eso no es en Medellín, es los que han consultado al servicio de odontología. 43% han sido de forma regular, 41% en los hombres y irregular en menores proporciones. Este es el CIE-10, que lo conocemos nosotros, más o menos las denominaciones grandes que tenemos para caries. Ahí hubo algo que yo intenté sacarlo sin alterar la base de datos, pues no me interesaba mostrar lo que tenía, y era más o menos esto. Por estos códigos K020, 21, 28 y 29, efectivamente el K021, la caries de dentina, pues era la que presentaba muchísimo más porcentaje, y esto lo quise mostrar como por sexo, ¿cierto? Mujeres, no necesariamente tiene que ser que las mujeres tengan más, que puede ser que son las que acceden de una forma pues, más continua a los tratamientos o a la consulta odontológica, ¿cierto? Pero si ustedes miran esta siguiente gráfica, cuando hicimos como todo el barrido de todos los diagnósticos que nos pasaron, encontramos, hicimos pues como cuáles eran los principales diagnósticos. Entonces teníamos aquí, aquí estaba por hombre y mujer en los 4 años y cómo se ha presentado, ¿cierto? Siendo mujer pues naranja. Está pulpitis, gingivitis, caries de la dentina, pero también hay otros diagnósticos de caries dental. Ahí es donde yo no quise alterarlo. Y ahí es donde es importante hacer el llamado de atención, porque seguramente esta caries dental, independiente de cómo la determinemos, o si la dividimos, pues va a ser mucho más grande que las enfermedades de pulpa y de los tejidos periodontales, que posiblemente son secuelas de las diferentes caries, especialmente pues de las caries de dentina, que están pues como muy grandes, ¿cierto? Ahí quise pues como quiero hacer como claridad en eso. Las bases no se están correspondiendo los nombres de los diagnósticos con los códigos, ¿cierto? Aquí es el porcentaje de consultas por rango de edad. Entonces lo dividimos entre cuántos mayores de edad, cuántos menores de edad, ¿cierto? Mayores y menores. Lo dividimos por sexo femenino y lo dividimos por su condición de regular o irregular. Efectivamente, si lo miramos de esta manera, pues siempre van a ser las mujeres las que están acá, digamos, consultando de forma más continua, mejor, en una condición regular, es decir, están registradas, están posiblemente dentro del sistema, sea del régimen contributivo o subsidiado, y son los mayores los que han consultado más a los servicios de odontología comparado pues con los menores de edad.
Vea, me limito a la CARI, si yo digo, teníamos el ICCMS, listo, dentro del cual tenemos el ICDAS, que supone que hacemos un abordaje muy integral desde la valoración de los riesgos por historia, la toma de decisiones y el manejo, pero eso está condicionado a algo muy sencillo, y es que las personas estén inmersas en el sistema de salud, y sabemos que solamente un porcentaje muy bajo, el 13%, están inmersas en el sistema de salud. Es decir, que si lo abordamos desde una sola enfermedad, como es la caries dental, esto estaría supeditado a un fragmento de la población migrante muy pequeñita. ¿Qué podemos hacer nosotros con los determinantes que efectivamente son los que están marcando, valga la redundancia, los que están determinando el estado de salud de esas personas? Poco. Es decir, aquí nos quedamos cortos nosotros. ¿Podemos hacer nuestros aportes? Sí, pero desde el sistema de salud como determinante intermedio y de la forma en que está concebida, como lo he dicho durante toda la charla, es complicado, ¿cierto? Porque estamos en unas fases muy resolutivas. Lo que yo, y con esto termino, pues pude como finalmente, digamos todos en la academia, ahí finalmente decimos es, venga, esto no puede ser un asunto únicamente del sistema de salud, esto va desde organizaciones internacionales, gobierno central, gobierno local, otros tipos de ministerios estratégicos que nos sirvan no solamente para estar como sistema de salud dando respuestas resolutivas en el momento, sino cómo en las escuelas, cómo a través de los grupos de apoyo podemos hacer esto, cómo involucramos desde nuestros entes territoriales a las EPS, cómo ponemos a otras organizaciones no gubernamentales, a otro tipo de organizaciones a actuar en consonancia con nosotros, cómo articulamos la empresa privada y cómo articulamos la academia en la respuesta que debe tener, en este caso de salud bucal, los migrantes, pero en términos generales, en la salud de todas las personas. Yo básicamente, como les dije al principio, pues yo no traía como nada, simplemente crear un panorama de cómo está el asunto acá y más o menos desde esta perspectiva mirar cuál es la situación que tienen infortunadamente los migrantes en estos momentos dentro de nuestro contexto del sistema de salud. Eso era pues como todo lo que querías compartir y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo. No, excelente presentación. Yo creo pues que nos das un panorama muy amplio de lo que es la situación de los migrantes. También con los datos que nos traes nos permite deconstruir un poco los imaginarios que tenemos frente a los procesos de migración, también a comprender que se están dando otras miradas de migración sur-sur, ¿cierto? Y que realmente en el panorama global la situación de la que se está viviendo estos procesos de migración, Colombia no podría ser, no puede ser pues como la más, por así decirlo, la que esté en la situación más grave. Y eso también es una invitación como también a construir toda esta xenofobia que se viene generando con los venezolanos, las venezolanas y demás migrantes que transitan o habitan nuestro país. Abrimos los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta por el chat. Nos colabora desde soporte abrir los micrófonos, ya listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, alguien, pero que entró con un puntico, aplaudió también. Janet agradece. Bueno, no veo pues como preguntas. De todas maneras, yo creo que esto es importante. Yo en la Secretaría de Salud observé también en estos días en un seminario de investigación otro egresado de la Facultad de la Maestría de Ciencias Odontológicas, donde hablaba acerca también como de como factores protectores, los lazos, las redes de apoyo, la estancia que también pues las personas que tienen mayor estancia en el país garantizan esa red de apoyo, también formalizar la situación regular, como lo decís, porque esta población que está de manera irregular, de por sí nosotros en Colombia tenemos unas condiciones precarias en lo laboral, ahora estas personas que no tienen las garantías en materia del derecho están sometidos a situaciones más deplorables y muy poco favorables para una vida digna en el territorio colombiano. Entonces creo que este abrebocas que nos das nos invita y nos convoca a, vuelvo y reitero, a construir esas miradas de xenofobia, a revisar de otras maneras y otras formas cómo se viene gestando los procesos migratorios y también a no desconocer la historia, o lo nombraste muy bien allí. Nosotros tenemos un proceso de desplazamiento forzado interno muy amplio. Esa cifra que decís que nosotros somos el segundo país
después de Siria con mayor desplazamiento interno, tampoco nos deja muy bien parados en materia pues de estos análisis de migración y creo que eso es una invitación y también ya como cierras muy interesante este asunto de la salud bucal y la mirada que hay frente pues y las complicaciones que se tiene y la invitación también al trabajo intersectorial, intergremial para poder dar solución porque sí claramente como lo plantea la política pública, los lineamientos han sido creados de manera holística, pero en la ejecución todavía seguimos centrados en una mirada morbicéntrica sobre los hombros de los servicios de salud bucal no hemos posibilitado conversar con los demás sectores. Por acá escribe Janet, es muy cierto, la situación en mi punto de vista es complicada, la mayoría de migrantes no saben los derechos que pueden tener, ese desconocimiento hace que la salud bucal no sea la adecuada. Eso es muy Perfecto. interesante porque lo ha tratado, yo no sé si estamos hablando del mismo estudiante de la maestría de Ciencias Odontológicas de la facultad, que lo ha tratado de las percepciones, ¿cierto? Eso también es importante, es decir, hay veces lo que nosotros problematizamos para las otras personas puede no serlo por muchas razones, ¿cierto? Que primero es comer que tener mi boca sana, ¿cierto? Y es totalmente entendible. Yo creo que, como les dije al principio, hay muchos expertos en la facultad, hay varios expertos en tema de migración, que se puede explorar mucho más. Es una situación bien compleja, muy interesante, sobre todo para la academia, creo que hicieron gol, para la academia, digamos, intentar abordarlo desde la manera clínica, pero también desde otros puntos de vista, porque definitivamente, insisto, no va a alcanzar, nunca ha alcanzado, los recursos no van a alcanzar y los costos biológicos y los costos económicos son bastante altos para situaciones que podemos prevenir, ¿cierto? Entonces la forma de articularnos va a ser necesario, va a ser una de las estrategias más importantes para poder llegar a esas comunidades y entre escuelas, grupos de apoyo, Secretaría de Salud, universidades y empresas, podamos de una u otra forma mejorar, impactar esa morbilidad oral y, ¿por qué no, pues, en la salud? Perfecto, yo también tengo que apagar el micrófono porque aquí sí se escucha en la casa que están celebrando el gol. No, pero de todas maneras, yo creo que lo que estás planteando es muy, muy necesario, ¿cierto? Y también es un campo, como le decía, es este muchacho de que es necesario ampliar. La investigación en estos procesos migratorios es muy reciente, solamente hay cifras o estudios desde el 2018 en los procesos migratorios de Colombia. Nosotros no nos apenas emerge estas situaciones y realmente es necesario empezar a ahondar en ellas debido a que el contexto latinoamericano, la situación socioeconómica a la que estamos sometidos, viene cambiando y esto nos lo está colocando como un reto y un reto muy claro también en materia de salud bucal. Juan Pablo, el público pues está calladito, entonces si quieres das el cierre y agradecerles a todos y todas por su asistencia, por su participación y también por la sintonía juiciosita durante toda la ponencia. Muchas gracias. No, Juli, muchas gracias nuevamente a Julián, pues, por la invitación, a la facultad, a ustedes, a Eva, a Alejandro, a Ana, a Dalila, a Janet, a Ofelia, y a los que fueron, que estuvieron acá. Qué bueno haber compartido un ratico acá otras miradas de temas que como profesionales de la salud pues nos competen desde esta especificidad. Gracias por preferirnos a la Selección Colombia y sabíamos que teníamos un reto gigante, pero bueno, no, muchas gracias. Ojalá poder estar en otros momentos pues también y no solamente como ponente, sino como espectador, obviamente escuchando otros temas. Que estén muy bien a todos, feliz noche. Chao, Muy Lila, que bien, estés bien. bonita noche. Gracias. Listo, que estén bien, chao.